Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a JRP FSP Podcast. Yo me presento, soy JRP y bienvenidos a este podcast en el que vamos a estar hablando de nuestra opinión sobre la película de The Joker. Así que les presento a mi amigo de FSP. Muchas gracias. Y como ya lo dijiste, vamos a estar hablando sobre nuestra opinión sobre la película del Joker. ¿A ti qué te pareció? Pues mira, todo me pareció muy bien. La paleta de colores, la imagen, la iluminación, todo eso me pareció muy a la manera del Guasón, que es oscuro, triste, todo eso. ¿A ti qué te gustó de eso? A mí me gustó mucho el cómo al principio como tú lo dijiste, las paletas de colores, estuvo muy bien. Cómo Ajá. presentan a Ciudad Gótica en un estado que va decayendo poco a poco. Y cómo te presentan a los personajes como si al principio fueran personas malas de salud, por ejemplo el Joker, que solamente tuviera un trastorno, y a su Ajá. madre como una señora muy buena, muy decente, ¿no? Y cómo al Exacto, final sí. te enteras de que su madre pues estaba enferma, ¿no? La madre era Mentalmente. la loca, por así decirlo. Ajá, sí, Exacto, era sí. quien le causó los traumas al Joker, entonces es interesante eso. Y otra cosa que Sí, también me hizo muy interesante fue el cómo están planteando este nuevo universo, que ahora el Joker fue quien creara indirectamente a Batman. exactamente. Eso es lo que a demasiadas personas les gustó, ya que se conectan muy limpiamente, no tienen que forzar nada y se conectan de manera no rápida, sino Clara. bien clara, exacto. ¿Y a Uh-huh. ti qué te pareció ese nuevo formato de que ahora el Joker es antes de Batman? Pues a mí me parece muy interesante, más que nada porque cuando Bruce se convierte en Batman, va a llegar no a una ciudad donde no haya un Joker, sino a una ciudad donde esté sumergido en la locura. Y pues Sí, entonces no solo va a haber un Joker, ¿no? Supongo que será una legión total hacia el Joker, hacia el Guasón. sí, ya va a tener como Sería una rebelión de mucha gente apoyando a Joker. otra parte que Sí. también me gustó mucho fueron las escenas de comedia, por así decirlo. Por Ujú. ejemplo, la parte donde el enanito no puede subir para quitar Sí, tienen como la cerradura. esos detalles de humor, que no es Ajá. tanto humor, pero sí causa algo. Sí, es esa parte, pero el Joker en sí maneja mucho humor negro. Ah, sí, Ese es, eso sí. ese es característico del Joker, que sus bromas no son normales, sino, bueno, son normales, entre comillas, son de humor negro. Sí, Es y lo que, también lo que me agradó mucho fue su historia de fondo, que quería ser un pero por sus problemas y todo eso, como que se va degradando cada vez más sus ánimos y todo eso. sí, cómo lo presenta, ¿no? Desde el inicio está Ajá, muy bien. desde ese punto de vista no del punto de vista de Batman o de Uh-huh. reporteros o de otra gente, sino el punto de vista de Arthur Fleck. Pues a mí me parece también muy interesante al ser la primera película que retrata la visión desde el Joker, no desde Batman o desde reporteros, como tú dijiste. Es lo que la Sí, hace muy interesante también. sí, y Ya, pues a ti qué punto no te agradó mucho o qué no te gustó. en sí yo esperaba algo más oscuro. Uh-huh. ¿Sabes? Una película que en el comienzo estuvo muy bien, a mí me gustó cómo comenzó. Muy Ajá, inocente, por así decirlo, con el ajá, tema del Joker apenas, ¿no? Como muestran que era, por así decirlo, una persona que trataba de salir adelante ajá. y poco a poco fue cayendo en la locura. Pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que de lo inocente hasta el Uh-huh. final se hubiera puesto cada vez más oscuro como se hizo en la película, pero aún más, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la chica con la que el Joker soñaba y se había ilusionado, ¿no? Tenía Ajá, sí, ilusiones sí, de sí. ella.
no sé, yo esperaba algo como que la matara también o a su niña, por así decirlo, porque es algo que el Joker, ya estando en Ajá, la locura, no era ajá. muy descabellado imaginarse que hubieran puesto eso en la trama. Pues no, en ese punto sí no estoy tan de acuerdo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que faltaban puntos un poco más oscuros, más Joker, pero como manejaron pon tú sus crímenes del Joker, Ajá. me pareció limpio, me pareció conforme la trama iba, no iban amontonando muerte por muerte por muerte, iban así contando las razones y todo eso, y eso me agradó mucho. Eso tiene razón. Sí. Pero también yo sigo en mi postura de pensar que pudo haber sido para algo más macabro. Ah, ok, Oh, ok, ok. Y pero, pasas, bueno, ajá, pero para esa situación nos hubieran tenido que presentar a un Joker más, por ejemplo, como por la mitad de la película, desde el inicio. ajá. El Ah, Joker de la mitad para que al final estuviera incluso más loco. Pero sí, también está muy bien lo que dijiste, me pareció muy limpio cómo lo introdujeron. ah, ok, sí. Y pasando a otro tema, ¿a ti qué te pareció su nuevo rediseño? Ya que no hemos hablado de eso. Tienes razón. Pues mira, mucha gente dice que, por ejemplo, vamos a compararlo con el Joker más, por así decirlo, odiado. Ujú. No odiado en el sentido de que fue muy bueno, así en el sentido de que sí te genera ese odio de villano. Ajá, Sí, no en el sentido del odio de que fue pésimo la actuación. Pues lo que se dice, el ok. de Jared Leto, Ajá, sí, sí, con sí, el eso último también. Joker que ha aparecido, ¿no? Se Ajá, compara. Y literalmente tenemos un cambio muy grande, porque de ser el Joker gangster, que se nos ajá, presentó en Squid and Suicide, se nos ajá, presentó ahora un Joker mucho mucho más profundo. El cómo él ajá. veía a la sociedad y a la gente como no valía la pena. Ah, pues sí, eso tiene razón, porque el papel de Jared Leto era ser loco porque estaba loco y ya, Ajá. porque no Sí, era una película enfocada hacia él y pues no. el Guasón se enfoca en todo el dolor que ha sentido a lo largo de su vida y eso también me agradó mucho. Sí, es lo que diferencia a varios Joker. Por ejemplo, Jared Leto es muy criticado, pero Ajá, así como nos presentaron a su Joker sin ninguna razón, por así decirlo, que ajá, simplemente estaba ahí para contar la historia de Harley Quinn, ajá, pues tampoco estuvo tan descabellado que lo quisieran plantar así. ajá, Pero sí a mí me gustó mucho el nuevo trasfondo del Joker, su creación. ajá. Ya no fue como en las cómics así, que cuando cae en una botella de ácidos. Ajá, sí, eso también ese punto me gustó mucho que le crearon una nueva historia. Pon tú sí le pudieron haber pasado algunos cómics o sí, Uh-huh. pero la mayoría de su historia fue creada por los escritores, porque nunca, no incluyeron, pon tú, la historia de Capucha Roja, Ajá, pues continúa. esa historia del Joker que fue creada muy ¿cómo decirlo? Muy limpia, muy, como que sí se imaginaron, ahora sí tuvieron mucha creatividad para crearle una nueva historia más oscura, más dolorosa, no Uh-huh. solo que estar loco por Harley Quinn o así, Uh-huh. sino pues, ¿por qué la locura del Joker? ¿Sabes algo que a mí me gustó mucho? Fue, por ejemplo, lo que tú dices de cómo lo pusieron a volverse loco. Por Ajá, ejemplo, ahora, como tú dijiste, ya no mostraron a Red Hood. Entonces ajá, nada más mostraron el cómo Joker, por situaciones de la vida, como que su madre lo engañara, o ajá, también situaciones de la vida como el que mucha gente por así decirlo, lo menospreciara, lo maltrataran, lo trataran mal, lo hicieran ajá, a un lado por ser diferente, como que sí refleja muchas situaciones que la mayoría hemos vivido, ¿no? De exacto, cómo eso te hace sentir mal por ser humano y tener estos sentimientos, cómo lo hace sentir mal y cómo lo llevó a
caen en esa locura. Eso Ujú. fue algo muy bueno, a mi parecer. ¿Y Sí, tú qué piensas de su aspecto físico? ¿Cómo pues lo maquillaron ahora? el, el actor lo Ujú, hizo perfecto. Para mí, se preparó muy bien. Bueno, prepararse para ahí tuvo que bajar mucho de peso, pero su aspecto como Arthur Fleck le queda muy bien a sus emociones, a su personalidad. Y ya ujú. después, como el Joker, también me gustó mucho porque representa que es un payaso formal, no como, pon tú, como el de Jared Leto, que era todo tatuado y todo egocéntrico y así. Ujú. Y esa parte me agradó mucho. También el maquillaje se veía muy limpio, muy chido. Bueno, pues también te iba a preguntar que a ti que sí te transmitió emociones o cómo fue tu experiencia en el cine. Pues verás, yo la vi en una sala de cine tradicional, Ajá. entonces puedo decir de manera subjetiva, por así decirlo, Ujú. que a mí sí me transmitió bastantes emociones, porque pues no te puedo decir que me transmitió, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Como si yo me reflejara en él o sentimientos de, de que, me siento identificado. No, Ajá. sino que fueron sentimientos, por así decirlo, en una parte de, por ejemplo, en las partes donde bailaba, Ajá. eran algo que tú no te esperas, por así decirlo, al principio. Y como va avanzando la trama, te lo esperas más. Pero Ah, ok. como que al principio me daba ese efecto de, no sé si era lo que tú también sentiste, pero a mí al principio como que me dio un poco de, no de vergüenza, sino como una mezcla entre vergüenza y risa, algo Como, raro. ajá. Ah, ok. Era un sentimiento muy raro, pero no era ni incomodidad ni nada. Era Ah, ok. simplemente, por así decirlo, algo cómico, pero que Ajá. no te reirías mucho, por así decirlo. Ah, ya, Eso ya, me ok, gustaba ok. mucho. También me gustó mucho un sentimiento que me dio que fue como, por así decirlo, en las escenas donde de repente los mataba. Ajá. Por ejemplo, cuando estaban en el tren, que fue los primeros tres asesinatos, Ajá. eh, o sea, te lo vi, yo no me lo vi venir tan evidentemente. Yo pensé Ajá, que no, yo. sacaría el arma y los amenazara o algo así, Ajá. pero sinceramente no me esperaba que los matara así. Ah, De ok, sí. Porque también cuando se apagaban las luces del tren y todo eso, como que pensabas que iba a pasar algo entre esas escenas. Y sí Ajá. pasó Como algo. que ya tenías esa como sentimiento de que ya algo malo iba a pasar, ¿no? Sí. Sí, es lo que te genera muy seguido el Joker. Por ejemplo, cuando está enseñando su número antes de ir al programa de... ¿Cómo se llamaba? Algo de medianoche, algo así. Bueno, Sí, bueno, eso no, eso lo edita. un programa de comedia, el programa de comedia que él veía con su madre. Ajá. Cómo él ensayó su número y como que sacaba la pistola, tú ya te Ajá. ibas dando una idea de cómo, qué iba a pasar, ¿no? Te imaginabas que mataría a alguien ahí. Sí. Yo, sinceramente, desde que, como se iban desarrollando las cosas, sinceramente yo me esperaba que fuera el conductor, pero no de la Ah, manera que fue, sino que yo pensaba que iba a ser como si no se transmitiera en la televisión, ya, ¿sabes? ya. Porque al Ujú, último lo transmiten ujú. y como en las noticias al final ponen todas escenas de él, Sí. pues es algo muy... Es ese sentimiento de intriga que te da el Joker al, Ajá. al saber que va a hacer algo malo, por ejemplo en este caso asesinar, pero no Ajá. sabes de No qué esperas forma, cuándo, ¿no? ajá, no sabes cuándo lo va a hacer. Por ejemplo, Ok. también con las tijeras, Ajá. tú te podrás imaginar que se las clavaba, ¿no? O lo apuñalaba. Pero Ajá. ves esa escena donde literal cierra todo y donde saca Sí. nada más las tijeras de repente, se las clava y le pega contra la pared.
tampoco te imaginabas esa escena de que lo mataras con la pared también. Bueno, como te iba diciendo, también ese sentimiento de intriga, de que no sabes cómo el Joker actuará, porque es una manera tan errante en la que él actúa, Ajá. que la verdad hasta es interesante, ¿no? Ese sentimiento que te da, de saber Sí. que algo va a pasar, por ejemplo, las muertes, Ajá. pero no saber cómo van a pasar. Ah, ok. Sí. ¿Y a A ti qué mí, sentimientos te dio? ajá. ¿Y a ti qué sentimientos te dio? Pues a mí la verdad sí me transmitió sentimientos, sí pude ponerme en sus zapatos por un momento y pues sí lograron su objetivo el director, que fue transmitir ese sentimiento de todos te rechazan, para ellos tú eres el débil, el malo, Ujú. y pues eso les doy un punto bueno, ya que sí te logran transmitir lo que se propone el Joker. Sí. ¿Qué te pareció la trama? En la trama, a mí me pareció muy buena cómo van llevando la historia del Joker, las alucinaciones, todo eso me pareció que lo fueron añadiendo, no lento, pero sí lo fueron añadiendo conforme pasaba y se vio limpiamente cómo iba pasando de un punto de la trama a otra y así. ¿Y a ti qué te pareció? Pues me pareció bastante bien cómo se fue desarrollando la trama, de cómo el Ajá. Joker tenía las alucinaciones con la chica. Ujú. Me pareció una manera muy buena cuando la chica también estuviera elevada. Y el Joker, Sí. ¿por qué pudo alucinar con ella? También me gustó Ujú. mucho la trama la subtrama de su madre, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Donde, Sí, sí, sí. donde su madre resulta que estaba loca. Y ella era la que era mala, ¿no? Por así decirlo. Que le Sí, mintió toda su vida al Joker. sí, sí, sí. Otro punto de la trama me gustó mucho fue como el Joker, por así decirlo, cómo te lo presentan al inicio de que su madre es un pilar para él, el programa Ajá. también era un pilar para él, que lo ayudaban, cómo al Ajá. final literalmente mató a esos dos pilares, donde mató a De su su madre, vida. ajá, Ajá. mató a su madre y después mató al El presentador, conductor. ajá, Ajá. fue muy interesante eso de la Sí, trama. Y sí, como ya ese. Ajá. dijimos, también cómo él crea a Batman y cómo inició una revolución sin siquiera quererlo, Exacto. donde muchos Oh, empatizan con él. ujú. Sí, demasiada gente, ya que la sociedad pues, no estaba de acuerdo con los políticos y el nuevo gobierno que iba a tener Arkham City, y pues como que el Joker se levantó y nació literalmente por culpa de la sociedad, de cómo lo trataban, cómo era todo en ese ambiente oscuro y triste. Y cómo también Thomas Wayne tuvo algo que ver con la aparición del Guasón, porque Sí, ves que en una parte él dice que todos son unos payasos, ¿no? ajá, Y entonces el trabajo del Guasón, que era disfrazarse de payaso, cómo pasó a ser una cara de revolución, por así decirlo. Bueno, pues hasta aquí nuestra opinión sobre la película del Joker. Espero que les haya gustado mucho este nuevo podcast que estamos grabando. Recuerden dejar un comentario y suscribirse en YouTube, en dado caso que lo estén escuchando ahí. También en Spotify, iTunes y Google Podcast ya estamos disponibles. Muchas gracias a mi compañero JRP por aportar también su opinión sobre esta película. sí, Y procederemos a recomendarles dos libros. El primero lo recomendaré yo, que se llama Ética para Salvador. Como tendrán idea, tiene algo que ver con la película del Joker, a relatar cómo también desde la perspectiva de una hormiga se relata la historia de un hombre y de varias cosas más. Está muy interesante el libro, así que léalo por favor. y en última posición tenemos el libro de Una vez desaparecida. Este libro cuenta la historia de un pequeño pueblo en Virginia del Norte donde están ocurriendo varios asesinatos, pero no tienen el apoyo de la policía. Y un agente especial se pone a investigar esos asesinatos. Léanlo, está muy padre. Espero que les haya gustado este podcast. Ya saben,
Escúchenos en Anchor. Pueden seguirnos también en YouTube y en Facebook. Así que nos vemos en el próximo martes. Bye.